Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de nuestro programa Eduquemos a Tocancipá en la protección de nuestros derechos humanos. Recordarles y extenderles este grato saludo desde la personera municipal, la doctora Sandra Milena Ayala Reyes y todo el equipo de trabajo de la entidad, recordándoles siempre que estamos dispuestos a atender todas sus solicitudes e inquietudes. Hoy en nuestra videocapacitación vamos a retomar y vamos a estar conociendo un poco más sobre los tratados internacionales de derechos humanos. La intención puntual del día de hoy es que conozcamos cómo fueron desarrollados esos diferentes tratados internacionales a lo largo de la historia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un estándar ideal sostenido en común por naciones de todo el mundo, pero no conlleva ninguna fuerza de la ley. Es así que desde 1948 hasta 1966 la tarea principal de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue crear un cuerpo de tratados internacionales de derechos humanos basado en la declaración y así poder establecer los mecanismos necesarios para hacer respetar su aplicación y uso. En principio vamos a retomar la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión de los Derechos Humanos produjo dos documentos principales importantes. El primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos se hicieron ley internacional en el año 1976 junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos dos convenios comprenden lo que se conoce hoy como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos estableció un Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto por 18 expertos en derechos humanos. Este comité es responsable de asegurar básicamente que cada signatario, es decir, cada estado que firmó y ratificó el pacto internacional, cumpla con los términos allí establecidos. Muchos de los países que hemos ratificado este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también convinieron que el Comité de Derechos Humanos pudiera investigar alegaciones de individuos o de organizaciones defensoras de derechos humanos de quienes el Estado ha violado sus derechos. Antes de la apelación al comité, el reclamante o la organización debe agotar todo recurso legal en los tribunales de su país. Después de una investigación juiciosa, el comité publica los resultados y estas conclusiones tienen gran fuerza. Si el comité confirma las alegaciones, el Estado en cuestión debe tomar las medidas para remediar el abuso a las víctimas. Ahora bien, tenemos existencia posterior de otros documentos en materia de derechos humanos que nos han servido como instrumento internacional de protección de nuestros derechos. Estos incluyen convenios para prevenir y prohibir abusos específicos como la tortura y el genocidio, además de proteger a poblaciones específicas vulnerables como refugiados, mujeres, niños, entre otros. Cada uno de estos tratados ha establecido un comité de expertos para supervisar la aplicación de las disposiciones del tratado en los estados que lo conforman. Es de gran importancia entonces que conozcamos algo acerca del Consejo de Derechos Humanos. A principios de los años 2000, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue criticada por su fracaso para mantener los estándares de derechos humanos en todo el mundo. Razón por la cual para el mes de marzo del año 2006 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sustituyó a la Comisión, siendo un organismo ingubernamental con socios de 47 estados. Este consejo tiene la tarea de fomentar y proteger los derechos humanos de manera internacional. Sus mecanismos para progresar hacia estos fines incluyen una revisión universal periódica que evalúa situaciones de los 192 estados miembros de las Naciones Unidas, un comité asesor que proporciona expertos en temas de derechos humanos y un procedimiento de denuncias para que los individuos y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos formulen denuncias en materia de derechos ante el Consejo. Vamos a hablar a continuación de los cuerpos de derechos humanos en el continente europeo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el fundamento de todas las leyes y los pactos de derechos humanos modernos. Entre tales documentos está el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos. Este convenio, por su parte, fue adoptado en 1953 por el Consejo de Europa, compuesto por 47 naciones miembros, donde viven aproximadamente 800 millones de ciudadanos. El Consejo se formó después de la Segunda Guerra Mundial para reforzar y fomentar la democracia y la autoridad de la ley. Están también los instrumentos de derechos humanos para América, África y Asia.
Para estos tres continentes, documentos regionales para la protección y el fomento de derechos humanos amplían la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos pertenece a los países desde México hasta Tierra del Fuego y las islas del Caribe. Este entró en vigor en 1978. Por otra parte, los estados africanos han creado su propia Carta sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, y los estados musulmanes han creado también la Declaración sobre los Derechos Humanos de El Cairo para el Mundo Islámico, de 1990. Además, la Carta Asiática de los Derechos Humanos de 1986 fue creada por la Comisión de Derechos Humanos Asiática, fundada ese mismo año por un grupo de juristas y activistas de derechos humanos en Hong Kong. La Carta se describe como la Carta de los Pueblos, porque hasta el momento no había sido emitida ninguna carta gubernamental. En este orden de ideas se crea también el sistema de ejecución de derechos humanos. Las estipulaciones de los derechos humanos están escritas en leyes nacionales en muchos países. Sin embargo, la existencia, el estándar y el nivel de ejecución de tales leyes varían ampliamente entre las diferentes naciones. Por esta razón y en un intento de ratificar lo anterior, se crean organismos de ejecución continentales e internacionales. Entre ellos, podemos destacar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Africano sobre Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Justicia o el Tribunal Mundial, también finalmente el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos. Dentro de este tema de los tratados internacionales de derechos humanos, debemos también destacar el papel de las organizaciones no gubernamentales. A escala mundial, los defensores de derechos humanos han sido muy a menudo ciudadanos, no representantes gubernamentales. En particular, las organizaciones no gubernamentales o llamadas ONGs, como las conocemos muchos, han jugado un papel principal al dirigir la atención de la comunidad internacional sobre temas de derechos humanos en nuestros diferentes países. Hoy, los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas han adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos y existe un cuerpo de ley internacional para protegerlos. La declaración continúa el llamamiento central a la libertad y a la justicia para todos los pueblos en todo el mundo. Para la Personería Municipal de Tocancipá, en cabeza de la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, es importante que toda la comunidad se capacite en estos temas y reconozca la importancia, en este caso, de los acuerdos internacionales, de estos instrumentos que nos van a ayudar a defender nuestros derechos en cualquier parte del mundo, recordándoles que son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar las relaciones de todo tipo entre ellas. Puede ser de muchas clases estos tratados, de tipo económico, social, cultural, militar, etc. El caso es que gracias a esto los países se pueden beneficiar mutuamente creando vínculos o convenios que finalmente favorecen a los estados firmantes y por extensión a todos los habitantes y ciudadanos de cada uno de los países. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestra videocapacitación, esperando como siempre que la información compartida haya sido de su total provecho, de su total agrado. Recordándoles como siempre que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de nuestra página oficial o a través de nuestra línea de atención al usuario 857-4135. Personería Municipal de Tocancipá, más humana en la defensa de tus derechos.